Yo recuerdo cuando aquí en la Argentina, en el 2001, la consigna era que se vayan todos, la dirigencia política tuvo la inmensa originalidad de hacerse pasar por otra cosa y finalmente todos aquellos mismos personajes que estaban en el 2001 son los mismos que están en la actualidad. Entre el 19 y el 20 de diciembre, la represión de las protestas causó 32 muertos y centenares de detenidos. Al anochecer del 20, el presidente de la Rúa renunció. Entre fines de diciembre de 2001 y principios de enero de 2002, la Argentina tuvo 4 presidentes. En los 5 meses que siguieron a la caída de la Rúa, hubo incidentes en todo el país. Dos años después, en Bolivia, otro presidente tuvo que abandonar el cargo. En 2003, la intención de privatizar el gas boliviano y el aumento de impuestos movilizó a los sectores populares. De la mano del cocalero Evo Morales, los insurgentes tomaron La Paz, marcharon hacia el centro de la ciudad e intentaron incluso tomar el Palacio de Gobierno. El 17 de octubre de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y abandonó el país. No era la primera vez que un levantamiento bloqueaba la ciudad, ni tampoco la vez primera en que el protagonismo estaba en gran medida en manos de los indígenas. Todo empezó en el Cusco, cuando Tupac Amaru fue capturado y la rebelión se extendió al Alto Perú, la actual Bolivia. En 1780, los reyes borbónicos habían establecido una serie de nuevos impuestos y controles para los pobladores americanos. Los aborígenes resistieron las medidas. En noviembre de ese año, un grupo comandado por Tupac Amaru tomó prisionero al encargado de cobrar impuestos y lo ejecutó. Lo manda a colgar al corregidor, porque él encarna la injusticia social, él encarna el abuso. Lo manda a colgar entre la torre y la puerta de la iglesia, de donde comenzó el movimiento. La rebelión había comenzado. El virrey envió un ejército de 17.000 hombres para combatir al cacique e hizo algunas concesiones a los indígenas para desalentar la rebelión. Un año después, Tupac Amaru era vencido y trasladado a la Plaza de Armas de Cusco, donde fue ejecutado junto a su mujer, Micaela Bastidas. La muerte de Tupac Amaru no fue suficiente para sofocar la rebelión que continuó hasta 1783, liderada por su medio hermano Diego Cristóbal Tupac Amaru y su sobrino Andrés Tupac Amaru. En estos años se alzaron unos 100.000 indios y la rebelión alcanzó los actuales territorios de Bolivia y norte argentino. En 1783, la Corte de España ordenó al visitador Jorge Escobedo que no dejara restos ningunos de la infame y vil familia de los Tupac Amaru. Se puede matar el cuerpo, pero no las ideas. Se puede destruir la parte física del movimiento, pero su mensaje subyacente queda en el espacio y el tiempo. En situaciones siempre complicadas, el pueblo termina saliendo a la calle, termina uniéndose, y esto ha pasado a través de los años en las diferentes crisis, ¿no? Es una necesidad de despertar, de mirar al otro y decir, a vos también te pasa lo mismo, bueno, estamos acá manifestándonos, y de demostrarle a los gobiernos de que el pueblo piensa y está vivo y se manifiesta cuando no está de acuerdo, ¿no? Un alza en el precio de gasolina. Solo eso bastó para que el 27 de febrero de 1989, en Guarenas, a 20 kilómetros de aquí, iniciara un levantamiento popular que se extendió después a Caracas y a otras ciudades de Venezuela. En pocas horas, la protesta se convirtió en un enfrentamiento con la policía local. La gente enardecida quemó los micros, rompió las vidrieras de las tiendas e inició una serie de saqueos que no cesarían por 3 días. El gobierno respondió convocando a la Guardia Nacional y al Ejército, declaró el toque de queda y autorizó el uso de armas de guerra. La gente que había votado a Carlos Andrés Pérez porque pensaba que iba a volver los años de la prosperidad petrolera,
se sintió frustrado cuando él mismo le dice, yo no tengo un centavo en la expresión que utiliza, la botija está vacía. Apenas gana Carlos Andrés Pérez su segundo gobierno en el 89, lanza un paquete de medidas económicas diseñadas por un grupo de tecnócratas, ¿no? Muy fuerte, que implicaba el aumento de la gasolina. Ese aumento de la gasolina era un detonante, fue el detonante, que empezó con la protesta porque significaba la subida del pasaje popular. Lo que empezó y que hubiera podido sí realmente ser una protesta popular importante, se terminó convirtiendo en un desmadre de vandalismo y pillaje que a su vez fue reprimido de una forma tremendamente violenta y causó pues lo que causó y la cantidad de muertos y desaparecidos que probablemente nunca lleguemos a conocer la cifra exacta. Hay una anécdota que yo viví en un automercado cerca del centro de Caracas, donde ya la misma Guardia Nacional organizaba que el saqueo fuera ordenado, ¿no? La gente entraba y sacaba, podía salir con chocolates, con lo que fuera, ¿no? De alguna manera. Y había un teléfono ahí, que era un teléfono del supermercado, y un muchacho va a agarrarlo, y uno de los guardias le da así y le dice, oye, no te pases, ¿no? Pero de alguna manera todo se podía saquear, digamos, era un gran festival de la propiedad privada, ¿no? De la apropiación de propiedad y de tener objetos, ¿no? La represión se ensañó en los cerros, los barrios más pobres de la ciudad. Días más tarde, cuando se restableció el orden, habían muerto más de 400 personas y el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había asumido el poder solo 25 días antes, comenzó a caer. Carlos Andrés Pérez convivió con el fantasma de la rebelión popular y tuvo que soportar 2 azonadas militares durante su gobierno. En apenas 25 días su gestión había pasado del cielo al infierno. 10 años después llegaría al poder Hugo Chávez, una figura que generó y aún genera una gran polarización entre los ciudadanos que lo critican y quienes lo apoyan. Una polarización similar a la que se dio en la Venezuela de Chávez se produjo aquí en Argentina a partir del mítico 17 de octubre de 1945, cuando Perón se dirigió a los trabajadores. Pero todo había comenzado una semana atrás, el 9 de octubre, cuando el presidente Farrell se vio obligado a detener a Perón y quitarle su cargo por presión de los sectores militares. Ellos creyeron seguramente que con eso el fenómeno peronista se terminaba. Y sí, y no se dieron cuenta que el fenómeno peronista había calado tan profundo en la sensibilidad popular que el mismo día que Perón es encarcelado comienzan a moverse en distintos lugares del país de una forma espontánea, porque eso no tenía digamos así, un comando, una organización. De forma espontánea, obreros que salen de las fábricas y empiezan a reclamar la libertad de Perón. El 16 de octubre, cuando los trabajadores fueron a cobrar sus quincenas, se encontraron con que no les estaban pagando el feriado del 12 de octubre, a pesar del decreto firmado por Perón. Cuando protestaron, la única respuesta que obtuvieron fue: vayan a cobrárselo a Perón. Y los trabajadores vinieron. En la plaza, bajo un intenso calor, entre 200 y 300.000 personas esperaron tranquilamente a su líder. La movilización popular dio sus frutos. Perón fue liberado y desde el balcón de la Casa de Gobierno instó a sus partidarios a que se dispersaran pacíficamente. Había nacido el peronismo. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Yo creo que el populismo moderno realmente proviene de los tiempos de la radio, del momento de la radio. Es decir, es cuando América Latina voltea a Italia y descubre Mussolini. Entonces yo creo que es Perón y es Evita Perón. Es el fenómeno de la radio que Perón conocía muy bien porque había estado en Italia, había admirado a Mussolini, y la forma de conectar con las masas.